Bueno, ¿qué tal, audiófilos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me van a decir, che, este no era que ya se despedía, que ayer era el último video del año. Sí, era lo que pensaba, que iba a ser el último video del año, en el que hablábamos un poquito del tema de Venezuela, del primer ataque ese terrestre que hubo teóricamente. Salud, estoy tomando una cerveza. Pero en la madrugada pasó algo que para mi criterio es algo especial y lo quería comentar con ustedes. Yo no sé, la verdad, la gente que me sigue, que ve estos videos, no sé si será gente del palo, es decir, gente que me conoce ya de hace mucho tiempo, que sabe de mi locura o que fue testigo de mi locura, o gente que llegó al canal y no me conoce. La verdad que no tengo idea a quién le hablo, más allá de que eh, es justo aclararlo. Generalmente yo aviso, cada vez que hago un video se los mando o se los comparto a mis amigos según qué temática toque. Mando el aviso, ¿no? Para que lo vean y bueno, que yo hagan un poco más de fuerza. Sé que el canal tracciona poco, pero bueno, esto ya lo saben. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué hoy sí verdaderamente ya es el último video del año? Eh, yo actualmente estoy teniendo muchos problemas para poder conciliar el sueño. Son por temas personales, he perdido la capacidad de poder dormir por mi propia voluntad, en el hecho de decir, bueno, qué sé yo, llegan las 12 de la noche, 12:30, uno se acuesta, qué sé yo, pones un poquito un podcast y plum, empezás a cabecear y te quedas dormido o directamente vas a la cama porque tenés sueño. No puedo, es como que sigo activo, la cabeza funciona a 500.000 kilómetros por hora, pero bueno, no es motivo para seguir profundizando sobre ese tema. Y ayer eran casualmente las 3 de la mañana, de 3 a 3:30, ustedes saben muy bien que es un horario especial, dicen que ahí se abren los vórtices, ¿no? Les pido disculpas, pero le quiero contar esta historia y mi parecer tomando una buena cerveza, ¿no? Como ha empezado siempre esta historia. Y a las 3:30 me suena el celular, me vibra el celular, yo no lo tengo apagado nunca. Y me vibra el celular y era un aviso de YouTube que me recomendaba un video de un canal que se llama Paranormal Trónica. Yo después, esto voy a tratar de dejarle los links en la descripción o en alguna de las cajas de comentarios para que ustedes puedan ir a ver las fuentes documentales a las que yo me estoy refiriendo. Y es un programa muy raro. Se encarga básicamente de todas cuestiones paranormales, ovnis, fantasmas, bueno, todo lo que no tiene una explicación desde lo científico, desde lo científicamente duro, puro y duro, lo que no tiene una explicación científica válida o no válida, o que la ciencia no puede dar una explicación, esta gente se encarga. Acá en Argentina no hay muchos canales de eso, en España está lleno, es más, hay uno que se llama Rimbel 35, que lo conduce un señor, un muchacho catalán, se llama David Parcerisa, un tipo muy serio, en donde, bueno, tocan toda esta temática. Tocan muchas temáticas de lo que ellos llaman el misterio. Ellos allá le llaman los investigadores del misterio o el periodismo del misterio. Bueno, acá tenemos a una persona que más o menos debe tener ese mismo tipo digamos, de tendencia. Es un técnico en electrónica, es un investigador en hechos paranormales que se llama Rubén Anchoren. Yo no sé si se sigue dedicando a esto porque el video está datado el 10 de octubre del 2022, es decir, hace ya más de 3 años, antes del Mundial. 10 de octubre del 2022. Este muchacho presenta
no me acuerdo si era, sí, creo que era un vivo, sí, porque hablaba con gente del chat que saludaba y todo, era un vivo. Así que debe ser un canal consolidado, debe tener buena cantidad de viewers o de seguidores para poder hacer un vivo ya en aquella época. Se lo vuelvo a repetir, igual yo se los voy a anotar: Paranormal Trónica. Y básicamente me sorprendió porque hablaba o iba a hablar sobre los ingleses enterrados en San Telmo, en una calle de San Telmo. Más precisamente lo que se llama el pasaje 5 de julio. Ese pasaje 5 de julio está ubicado, o une, mejor dicho, la avenida, lo que nosotros conocemos ya el Bajo, como se llama el Bajo, y es la mezcla entre el Bajo, San Telmo y Montserrat, que comunica la avenida Belgrano, una arteria importante de la ciudad de Buenos Aires, y la calle Venezuela, ¿no? Que es muy gracioso porque en una parte se llama Venezuela y en otros lados le pusieron República Bolivariana de Venezuela, pero a esa altura sigue siendo Venezuela. Y miren que está el sindicato de los porteros ahí, ¿eh? Es el primero que tendría que haber puesto el cartelito de Bolivariana, pero no, sigue siendo Venezuela. Bueno, entonces me llama la atención porque es un lugar que yo lo conozco desde el año 92 y que es parte de mi vida. Ya que ahí paraba yo con mi barra de amigos, yo practicaba deportes en el sindicato de los porteros, lo que nosotros le decíamos el polideportivo, que hacía poquito que lo habían terminado de construir. Ahí funcionaba creo que hasta el año 90, si mal no recuerdo, funcionó un local teatral, un centro cultural que se llamaba el Paracultural, y con K era, donde se hacían performance, estaba Batato Barea, bueno, todos los grandes íconos de la cultura underground de los 80 en la Argentina pasaron por ahí. Había muchos localcitos en ese viejo San Telmo de la década del 80, estaba Arlequines también, tocaban bandas. Y bueno, un día eso se terminó, el sindicato de porteros, que estaba al comando de de Pepe Santamaría, del padre del que es ahora secretario general, que es dueño de Caras y Caretas y creo que está metido también en Radio Continental. Bueno, es un empresario de medios ahora. Pepe Santamaría compra, o el sindicato de porteros compra el lugar, el solar, y arman el polideportivo en Capital Federal para los porteros. Yo no soy encargado, mi familia, mi padre siempre fue bancario y en el rubro comercial, y mi madre lo mismo, mi madre en la parte industrial más que nada, pero no teníamos nada que ver con eso. Pero yo tenía un amigo que el padre era el encargado de edificio en Recoleta, y gran parte de los amigos de él, que yo me hice amigo de esa barra, iban al polideportivo. Los porteros tienen el polideportivo ahí en San Telmo, en 5 de julio y Venezuela. Bueno, y ahí nomás está la calle Balcarce. Y después creo que en La Reja tienen el centro, obviamente el de campo, digamos, ¿no? El recreativo más digamos, de campo. En La Reja, o en General Rodríguez, no, La Reja, que me invitaron millones de veces ahí y nunca fui. Lo que pasa es que nunca estaba en estado etílico, siempre estaba con algún estado etílico para no poder ir ahí. Había que levantarse muy temprano los domingos para ir. Bueno, volvemos a lo serio. Entonces paré la oreja de lo que estaba comentando este muchacho, y él contó la historia. Era una historia que la contaron en un programa de radio que creo que se llama algo de relatos paranormales. Bueno, después también se lo voy a confirmar en Medianoche Paranormal. Yo creo que sigue estando el programa, es un programa de radio, yo no sé si estaba en Radio Excelsior, pero es un programa de radio en donde, que creo que dura una hora nada más, la verdad que no sé quién lo conduce, que me hace acordar mucho al programa que se llamaba Dulce Transilvania, que era un programa en Radio Excelsior en la década del 80, que uno de los conductores era mi amigo Manuel Castro.
Pero acá en este programa lo único que se dedican es a contar historias paranormales, ¿no? Generalmente por ahí, o cuentos que... Un día enganché que estaban contando un cuento de Lovecraft, creo un cuento chico de Lovecraft, uno de Poe, bueno, generalmente Lovecraft, Poe, ¿no? Que es el clásico de terror, pero generalmente siempre son cuentos no, son anécdotas, vamos a poner esa palabra para no decir que son mentiras ni verdades, son anécdotas que mandan los radioescuchas sobre que fueron testigos de hechos teóricamente sobrenaturales o que no tienen una explicación científica. Y esto comenzaba con un licenciado en publicidad o un tipo que se dedicaba a laburar en la industria publicitaria, de la publicidad, que vivía por la zona de Boedo y que teóricamente casualmente era amigo del conductor del programa de radio, contando que en una fría noche de invierno porteño estaba muy angustiado porque no le encontraba la vuelta a la campaña publicitaria que tenían que diseñar para un cliente. El producto, según él decía, era muy malo y era muy difícil encontrarle la vuelta, ¿no? Es decir, el enganche para ver, no se le ocurría nada al tipo, ¿no? Lo habían abandonado absolutamente las musas y bueno, y eso lo traía bastante mal. Entonces tenía la costumbre, como era más noctámbulo que de día, bueno, generalmente los publicitarios tienen ese perfil, para la creatividad, digamos, seguramente voy a ser alguien de la parte creativa, salió a caminar por la calle y empezó a contar su recorrido, es decir, que salió por la avenida Boedo, teóricamente agarró la avenida San Juan, creo, me parece, o agarró avenida Belgrano y empezó a caminar. Bueno, a la altura de Boedo, Belgrano creo que es una calle, pero bueno, él en un momento comenta que estaba caminando por la avenida Belgrano y que a la altura de la 9 de julio, para cruzar la 9 de julio, para los que no son de acá de la capital federal o son gente del interior o del exterior del país, la 9 de julio vendría a ser la avenida madre de la capital federal, es todo el centro porteño desde Constitución hasta Retiro, digamos que une esos dos puntos extremos de la ciudad. Es teóricamente la avenida más ancha del mundo, así dicen. Y Belgrano, que ya a esa altura esa avenida no es calle, se convierte, cruza esa importante arteria. Y él comentaba que ya a esa altura había mucha neblina en el ambiente. Que puede ser, en invierno hay mucha neblina. Es más, este invierno se caracterizó por haber noches neblinosas, medio con aguanieve, noches raras. Y generalmente por el mes de junio o julio. Y bueno, y este chico siguió avanzando, cruzó la intersección de Belgrano y 9 de julio, siguió avanzando Belgrano abajo, es decir, nosotros para el bajo es todo lo que es dirección Río de la Plata, ¿no? Y en un momento llegó a la esquina de Defensa, la intersección de Avenida Belgrano con la calle Defensa. Defensa obviamente hace alusión al año 1807, a la acción de defensa de Buenos Aires contra la invasión británica. Del otro lado, digamos, de Catedral del Norte se llama Reconquista, ¿no? Es decir, la relación entre la Reconquista y la defensa es absolutamente significativo, ¿no? Y se encuentra obviamente con el convento de Santo Domingo, que lo dejó como impactado, principalmente bueno, en el atrio en donde está la tumba, el mausoleo que guarda los restos del general Manuel Belgrano, o doctor, como le gustaba decir a la arquitecta egipcia, que le prefería decirle doctor antes que general a Belgrano, bueno, no importa. Sigue avanzando, la neblina seguía estando bastante persistente,
Y claro, ahí está en Belgrano al 300. Le digo por qué, porque yo trabajé 4 años en la avenida Belgrano 355, que es un edificio, un estudio contable. Así que, aparte de que el polideportivo de los Porteros, en la intersección de esas 3 calles, digamos, Pasaje 5 de Julio, Venezuela y Balcarce, era mi punto de reunión de la banda de amigos, de la banda de amigas, porque éramos un grupo mixto, ¿no? Y si ustedes hacen buena memoria, en uno de los capítulos de las tertulias con Juanchi sobre música, yo hablo sobre el Pasaje 5 de Julio, cuando descubrí la canción Zona de Promesas de Cerati, que me fui de una punta a la otra puteando de buen sentido a Cerati, diciendo: mirá la obra maestra que te mandaste, guacho. Bueno, fíjense la fuerza, el espíritu que había ahí, ¿no? Bueno, yo sabía perfectamente lo que había pasado en ese lugar, y el pasaje se llama 5 de Julio, y este chico da contra la esquina esa de 5 de Julio y Belgrano. Y le pareció un lugar extraño, un lugar muy extraño, porque, claro, en pleno centro, digamos, o macrocentro, encontrarse con una calle que parecía que te llevaba al 1800, ¿no? Es decir, a la Buenos Aires más primaria, más primal, casi borgiana, ¿no? Digamos, y se sintió como atraído y pensó en ingresa a la calle. Él decía que apenas pasaba un auto mediano por esa calle, porque es un pasaje, no es una calle estrictamente. Para nosotros pasaje es una calle muy estrecha que apenas pasa un auto solamente, acá en la terminología urbana porteña. Y él dice que en un momento visualizó del lado derecho, bueno, más edificios, que era obviamente la parte de costado del convento de Santo Domingo, y del lado izquierdo se encuentra con una construcción de ladrillo, de ladrillo desnudo, digamos, que yo entiendo que esa debe ser la parte de atrás de Michelangelo. Michelangelo es un boliche, una tanguería importantísima, creo que es una de las mayores tanguerías que tiene Buenos Aires. Obviamente van turistas, creo que llegó a, bueno, han tocado grandes músicos obviamente del género del tango, y tiene entrada por Balcarce y la parte de atrás da a este pasaje 5 de Julio. Y ahí él dice que ya la bruma era muy potente y empieza a venir como una bajada de temperatura muy importante, que esto generalmente en los fenómenos paranormales sucede, que baja la temperatura en forma muy abrupta, y ya era una noche fría. Y él empieza a observar que del piso, que seguramente debía ser, no, ¿cómo se llama?, adoquines, creo que en esa época estaba adoquinada, si mal no recuerdo, y ahora creo que también está adoquinada el pasaje, o adoquinado el pasaje 5 de Julio, empiezan a surgir manos, muchas manos, brazos, cabezas cubiertas con cubrecabezas que se llaman yacó, y ahora le voy a explicar qué es un yacó, rostros europeos, torsos, armamento, ¿no? Él le pareció que parecían como que tenían, bueno, uno a veces se resiste por la formación técnica que tiene en el tema. Él hablaba como que de rifles o de escopetas. No estaba tan alejado teóricamente en la versión que voy a hablar yo ahora, en mi teoría, o en mis 2 teorías que tengo para explicar este fenómeno. Y que en poco tiempo había una gran cantidad de ánimas que habían encarnado, es decir, algo insustancial como es un ánima, es decir, como es un alma, un espíritu que no tiene materia, es decir, que viene que es mucho más luz que materia,
porque prácticamente es un 95% de luz y no de materia, es decir, teóricamente vienen de otra dimensión, vienen a la tercera dimensión en donde somos más materia que luz. Entonces se corporizan, se materializan, encarnan. Y él puede observar que los tipos tienen chaquetas rojas, seguramente pantalones blancos, y que tienen escopetas, rifles. Bueno, obviamente no pretendas que una persona que por ahí no está familiarizada con las armas de fuego y menos con las armas antiguas diga portaban mosquetes Brown Bess y rifles Baker. No. Él identifica a una persona, ellos empiezan a mirar entre ellos como que no sé, a dónde estamos, ¿no? Uy, volvimos al lugar desde donde nos abstrajeron en algún momento, y aparece en escena un tipo que parecía ser el jefe. Él dice que parecía el jefe de ese elemento, ya es un elemento de infantería, que había cobrado vida y materialidad, que tenía un gorro, digamos, ¿no? Un sombrero tipo a lo Napoleón, es decir, una especie de tricornio, que sí, es verdad, era lo que usaban los oficiales británicos, que tenía un sable inmenso, y que hablaba un inglés muy afectado a lo muy británico, muy afectado, no era un inglés norteamericano, sino un inglés muy afectado. Y que también los integrantes de esa unidad, entre comillas, también hablaban de esa manera. En un momento lo identifican a él y le dicen en inglés, el tipo le dice en inglés y se lo dice también a sus subalternos, que no molesten a nadie, que no lo ataquen, pero que si se meten con ellos, ellos van a atacar y los van a matar a todos. En ese momento, el tipo, esto contado en la carta, en la anécdota, se da media vuelta y empieza a correr, sale del pasaje 5 de julio y emprende huida todo por Belgrano, para arriba, digamos, yendo para el lado de la 9 de julio. Y así sigue un poco la carta. Él dice que llega a la casa aterrado y se comunica con un historiador que parece que también es conocido o amigo del conductor del programa de radio. Le cuenta lo que pasó y el historiador le explica, en teoría, lo de las invasiones inglesas, que ahí, el 5 de julio de 1807, hubo un combate entre las tropas invasoras británicas, lo que se llamó la columna ligera, al mando del general Crawford, el negro Crawford, y del teniente coronel Dennis Pack, versus, obviamente, las fuerzas hispano-criollas, que era mezcla de pueblo con milicia, y algunos elementos profesionales que quedaban todavía de las Fuerzas Armadas Españolas, que en ese combate estrictamente derrotan a la fuerza británica. Hasta ahí todo normal, es decir, lo que yo sabía, y yo me reía por ahí uno a veces se ríe de lo que la gente no sabe, o de lo que algunos desconocen, como diciendo, dice escopeta, qué boludo, la típica gansadas mías. El problema es que el tipo cifra la fecha. El programa de radio teóricamente lo colgaron hace 8 años. No sé si la grabación tiene que ser, y esto es lo que a mí me llamó la atención, el tipo fecha la anécdota, vamos a volver a repetir, la anécdota paranormal, el 5 de julio del 2007. Es decir, 200 años justo de ese combate. Entonces ahí se me pararon los pelos de punta, en el buen sentido de la palabra. Tampoco es que me volví loco ni empecé a llamar por teléfono a nadie. Es decir, para mí adentro, imagínense a la noche, uno cómo cobra sentido un montón de cosas que por ahí que durante el día uno no le da mucha bolilla.
Entonces empecé a hacer memoria y les vuelvo a aclarar, yo le voy a dejar el link de la explicación de este señor Rubén Anchoren, que voy a tratar de contactarme con él. Le dejé un montón de mensajes en la caja de comentarios del video de él, así que si seguramente entró al canal debe tener un montón de avisos míos, el loco de la LEF, con comentarios. Voy a tratar de comunicarme con él porque él deja un teléfono de contacto en el, que debe ser profesional, obviamente, en el video, porque sería interesante charlarlo el tema. Lo que me llama la atención que sea tan viejo esto, ¿no? 10 de octubre del 2022 y el hecho sucedió el 5 de julio del 2007. Y a mí acá me surgen dos teorías. Mientras yo hablo con ustedes, bebo y encima hago dibujos. Una teoría trascendental, cuasi borgiana, y una teoría mundana / lógica, que ahora en un ratito se las voy a explicar. Pero para que vayan entendiendo un poquito de lo que hablamos, y seguramente lo que le habrá contado ese historiador amigo a este muchacho, que la verdad que, digo, es un muchacho suertudo, digamos. Póngale que es un licenciado en publicidad, que estaba laburando en lo que había estudiado, que conoció a la crema innata de la infantería británica y que lo único que le faltaba es que posiblemente se enamoró de la chica que verdaderamente le daba bola. Buenísimo. 3-0 me va ganando, ¿eh? Bien. Logró todos los objetivos. Ok. Para que vayan entendiendo, y seguramente lo que le habrá explicado este historiador, que seguramente si se precia de historiador, su amigo habrá tenido que leerse este libro, ustedes ya lo conocen, Las invasiones inglesas de Carlos Roberts. Y acá hay un ejemplo, fíjense, el tema del sombrero al estilo Napoleón, ¿no? Yo esto la verdad lo podría, a ver, esto yo lo estoy grabando así, se lo tendría que mandar un amigo mío para reeditarlo, no lo voy a hacer, me van a tener que escuchar tipo podcast, porque lo quiero ¿cómo se llama? Publicar de esta manera. Este es el gorro del que hablan, ¿no? Esto parece vendría a ser un dibujo, parece de James Gilray, que era un gran dibujante humorístico de la época, británico. Por eso él seguramente habrá visto esto y dijo que eran gorros al estilo de Napoleón, ¿no? Y el tema del shako era el cubrecabezas que utilizaba la infantería británica en aquella época, que era como una especie de cono, ¿no? de cuero duro, con una visera, ¿no? Después lo cambiaron, hicieron el sistema belga que se llama de frente falso, pero bueno, eso es un tecnicismo de uniformológico que no viene al caso explicarlo. Pero les voy a leer lo que en la página 359 del libro de Carlos Roberts, de la editorial MC, Memoria Argentina, obviamente edición número, andá a saber cuál, si quieren se las digo, por las dudas, la colección dirigida por el gran Alberto Casares, ya creo que fallecido, pero bueno, esto lo editó MC, bueno, la edición, no sé, debe venir por, qué sé yo, 4.000 ejemplares, diseño de Eduardo Ruiz, MC Ediciones Oceanónima, año 2000, es una edición del año 2000, así que imagínense que bueno. Y escrito por Carlos Robert, el cual yo les expliqué qué era, ¿no? Este era su hobby, las invasiones inglesas, era su obsesión, era un empleado, era argentino, pero hijo de británicos, y que era un coleccionista de documentos originales de las invasiones inglesas, y en base a eso pudo escribir este libro. La verdad, la colección Robert, no sé en manos de quién está, si está en manos del Estado, del Archivo General de la Nación, o si está en manos privadas, sé seguramente quién las debe tener, pero obviamente no lo voy a mandar al frente. Bien, en la página 359 de este libro, por
ahí en otra edición debe haber otra página y vamos con otro capítulo porque se me corta. Ok, les decía entonces, en la página 359 del libro Las invasiones inglesas de Carlos Roberts, dice punto 124, ataque de Crawford al sur de la plaza. Rápidamente yo les digo, la planificación para tomar Buenos Aires, para tomar la Plaza Mayor, perdón, la Plaza Mayor de la ciudad de Buenos Aires y de esa manera rendir la ciudad y el fuerte, era por 3 columnas. Una convergiendo y tomando la zona del Retiro, que había donde está ahora la Plaza San Martín, el Palacio Paz, es decir, el Círculo Militar, donde está la Cancillería. Bueno, ahí antiguamente había estado la South Sea Company, posteriormente, que era donde guardaban a los esclavos negros, y en ese momento había una plaza de toros. Bueno, ese objetivo lo toman los británicos, lo toma el general Samuel Auchmuty, que es el que toma Montevideo previamente el 3 o 4 de febrero de ese año, y el general Lamley estaba a cargo de las unidades que iban a chocar por las calles de lo que sería el centro porteño, ¿no? Todo lo que sería Sarmiento, Bartolomé Mitre, Rivadavia, Perón. Bueno, ahí se genera el desastre, ¿no? Es decir, son absolutamente rechazados, y esta columna sur, que también de Crawford, que estaba conformado por lo que se llamaba el batallón de cazadores, que así le pone Carlos Robert, pero era un batallón ligero, digamos, de infantería ligera. Un batallón un regimiento británico de línea poseía administrativamente generalmente tres batallones. Uno estaba en guarnición en la isla y otros 2 estaban dando vuelta por el mundo, ¿no? Cubriendo obviamente los intereses geopolíticos, geoestratégicos del imperio. El batallón que estaba conformado por tres subelementos. Uno eran los soldados del batallón, que era la unidad, el elemento núcleo, la unidad núcleo del batallón. Acuérdense que se combatía no en orden abierto, sino en orden cerrado. Del lado derecho estaba la compañía de granaderos, ¿no? Que eran los tipos que hacían mayoritariamente las cargas y eran la gente más grandota, los tipos que por ahí eran los que más asiduamente hacían las cargas a la bayoneta, si se daba esa carga a la bayoneta, o posiblemente eran los que conformaban después los que llamaban los Forlorn Hope, que eran los grupos para poder insertarse en una muralla de una ciudad sitiada, en el lienzo de una muralla caída, y por ese lado se metían y generalmente usaban a los granaderos. Y del lado izquierdo estaban las tropas ligeras, que eran teóricamente los mejores tiradores, que estaban armados con mosquetes Brown Bess, no le daban ningún arma especial. Pero de esas compañías ligeras después se sacaban a los mejores soldados e iban al regimiento 95 de rifles, que también estuvo acá en la segunda invasión inglesa y tiene que ver con esta historia, o creo que el segundo batallón del Royal Americans, del número 60, que también es un batallón de rifleros. ¿Ok? ¿Por qué rifleros? Porque no usaban el Brown Bess y usaban un uniforme diferente, usaban todo un uniforme de color verde, y vendrían a ser los padres, ¿cómo les puedo decir? Filosóficamente son los padres de la infantería moderna, y los dejo ahí para no seguir tirando data y volviéndolos locos. Ok, entonces, ¿qué nos dice el amigo Robert acá? El mayor descalabro del día 5 eso lo agrego yo, de julio, fue el de las 2 columnas de la Brigada Ligera. La primera marchó por la calle Belgrano, bajo las órdenes del teniente coronel Pack, compuesta de 5 compañías del batallón de cazadores, es decir, esta unidad mixta, digamos, pero mixta porque eran compañías ligeras de diferentes regimientos, a eso me refiero, que junto con el 95 de rifles conformaba la Brigada Ligera,
y 4 compañías del Regimiento 95 de rifleros, más una pieza de 3 libras, una pieza de artillería de 3 libras, y la segunda columna la hizo por la calle Venezuela, bajo las órdenes de Crawford, directamente compuesta por 4 compañías del batallón ligero, digamos, y 4 del Regimiento 95, más un cañón de 3 libras. No sabemos por qué estas columnas no marcharon por Moreno y Belgrano, según la orden, pero porque bueno, las órdenes eran un desastre. Bueno, para esto lean el trial, ¿no? El juicio al general Weyland. Pero esto fue, suponemos, debido a la irregularidad de las calles a la altura de la Quinta White, base de la orden, ¿no? La Quinta de White estaba acá en 11, en los Corrales Miserere, y parece que las calles no salían demasiado derechas. Bueno, si ustedes ven, Belgrano nace medio en una curva que sale entre Avenida Rivadavia y Avenida La Plata. Es medio complicado el tema. Y más en aquella época que eran todas, digamos, huellas, ¿no? En cierta manera. Como hemos dicho, a la copia de la orden general del ataque que tenía Crawford le faltaba el párrafo que prohibía variar la marcha hacia el centro, en este caso hacia la izquierda, y no hay duda de que Crawford y Pack, como conocedor de la ciudad, habían decidido antes de marchar tomar las iglesias de San Ignacio y Santo Domingo para desde allí tomar a San Francisco y dominar el fuerte. Pack con su columna llegó hasta la calle Perú y dispuso que el teniente coronel Cadogan tomara el mando de las 4 compañías del Regimiento 95 que iban a la cola y la pieza, y que marcharan por la calle Perú para entrar en San Ignacio por los fondos, mientras él, con las 5 compañías de cazadores de la cabeza o de la vanguardia, trataría de tomar la misma iglesia por el frente, marchando por Bolívar. Acá está bueno lo que hace, que yo no sé si lo hizo a propósito Roberts, o por ahí el que editó, que puso las calles en la terminología moderna, es decir, tenemos el callejero moderno, no con el nombre que tenían las calles por aquella época. A ver, la avenida Belgrano, la calle no se llamaba Belgrano porque Belgrano no era considerado un prócer en aquella época, básicamente, ¿no? Cadogan llegó con la cabeza de su columna por Perú hasta la esquina de Alsina, y al poner su pieza en batería, es decir, para poner en batería es que ya la ponen a presto para disparar, para forzar su entrada por el fondo, recibió un fuego de ambos lados de la calle Perú y del frente tan intenso que en un instante su columna fue destrozada. La calle Perú era una verdadera trampa, pues en su cuartel, detrás de San Ignacio, había un batallón de patricios al mando de Saavedra y Viamonte, y del lado opuesto, cantones continuos en el cuartel de la Ranchería y demás casas, sin contar una pieza en Perú y Victoria, una pieza obviamente en poder hispano-criollo. Cadogan tuvo que retirarse hacia el sur y al llegar a Belgrano se refugió en la gran casa de la Virreina, esquina Perú, en donde, después de una heroica defensa de 3 horas contra el enemigo, parapetado en las azoteas vecinas y en las que perdió más de 140 hombres, que puso en la azotea 15 soldados muertos y 5 oficiales heridos y 82 soldados heridos. Bueno, acá está medio raro. Y en la que perdió de 140 hombres que puso en la azotea, 15 soldados muertos y 5 oficiales heridos y 82 soldados heridos. Ahí está. Al cabo de esto tuvo que rendirse a las 11 con 38 hombres ilesos. Martín Rodríguez cuenta que por los caños de desagüe del techo corría sangre a la calle del montón de muertos y heridos. Y este punto está relacionado con un cuento de Manucho Mujica Lainez, que también es un cuento de terror, que lo cuenta un efectivo del Tercio de Gallegos, combatiendo por la casa de la Virreina Vieja, donde teóricamente guardaban a un ser deforme. Es un cuento de misteriosa Buenos Aires que le dedica a esa época, ¿no?, de las invasiones inglesas. Creo que se refiere a esta casa. Seguimos. Pack tuvo una suerte similar. Cargó con su gente por Bolívar y llegó al atrio de San Ignacio.
San Ignacio es donde está el Colegio Nacional de Buenos Aires ahora, ¿no? La columna fue destruida su columna desde los cantones de ambos lados de la calle y por la pieza emplazada en la esquina de Bolívar y Victoria, y con 70 hombres que le quedaron, volvió por Bolívar, aunque levemente herido en una pierna, hasta encontrarse con el general Crawford en la calle Venezuela y se incorporó a la columna de ese general. Victoria me parece que en ese momento se llamaba la calle Victoria, ahora creo que es Hipólito Yrigoyen, me parece. Bien, la destrucción fulminante y simultánea de las columnas de Pack y Cadogan al marchar paralelamente sobre San Ignacio es uno de los episodios más notables de la defensa. Crawford, sin mayores dificultades, bajó por la calle Venezuela, llegó hasta Balcarce, es decir, hasta ahí, hasta el final de donde empezaba la barranca, detrás de Santo Domingo, y para apoyarlo en el ataque que pensaba hacer al fuerte envió orden al regimiento 45, que ya estaba en la residencia, es decir, en lo que es ahora el Padelay, o también llamada la Convalecencia, que se le incorporara. En ese mismo momento llegó Pack, dándole cuenta de su descalabro y recomendándole se retirara con su columna para hacer con el regimiento 45 un puesto inexpugnable hacia el sur, es decir, en la residencia, ¿no? o convalecencia, en lugar de tratar de marchar hacia el fuerte. Es decir, ya él se daba cuenta, Pack, un teniente coronel, que la cosa no iba para atrás ni para adelante, en cuyo camino no dudaba se repetiría el desastre ocurrido a su columna. Pero la llegada, durante la conversación del teniente coronel Gard con la compañía de granaderos del regimiento 45, 7:30 de la mañana aproximadamente, y su natural impetuosidad, es decir, la de Crawford, que tanto lo distinguió luego hasta morir en la cabeza de la división ligera en la península, en la ciudad de Ciudad Rodrigo. Crawford está enterrado en España, en Ciudad Rodrigo. Decidió a Crawford por la alternativa más peligrosa y ordenó se tomara posesión de Santo Domingo, para luego tentar desde allí un avance a San Francisco, lo que se hizo a las 8 por los fondos de la calle Balcarce, donde el portón fue abierto de un cañonazo. Acá no existe el pasaje 5 de julio, fíjense que este hombre no lo nombra el pasaje 5 de julio, él habla como que el convento de Santo Domingo es un gran rectángulo, que está dividido por las calles Defensa, Belgrano, Balcarce y Venezuela. Es un gran rectángulo, ¿no? Bien. O una manzana, pongámosle, vamos a hablar así, una manzana. En ningún momento está cortado por un camino o por un pasaje o nada. Absolutamente nada. Está entero en la manzana entera. O no, la manzana entera, bueno, sí, ahora es manzana con el 5 de julio, pero en ese momento era una manzana entera. Como sucedió en todos los combates Una vez en la iglesia, Pack encontró las banderas de su regimiento, el 71, tomadas en la Reconquista, y las colocó en la torre, donde fueron vistas por el Estado Mayor desde Miserere, es decir, por Whitelock y Levinson Gower, que era su jefe de Estado Mayor, y por la escuadra en el río. 2 religiosos fueron heridos, y aunque una de las primeras medidas que tomó Crawford fue poner una guardia sobre los frailes y sobre el altar mayor, algunas de los ornamentos fueron robados. La tropa fue distribuida en la torre, solo había una entonces, la del lado que da al río, y en el techo, y desde allí abrió un fuego por sorpresa sobre los cantones situados enfrente, en las calles Belgrano y Defensa, causando muchas bajas en los cántabros montañeses a las órdenes del coronel Pedro Antonio García. Como sucedió en todos los combates de ese día, en que la tropa de Buenos Aires, vencida una columna inglesa, se corría sin órdenes a engrosar a los atacantes de la siguiente, parte de lo que habían destruido a las columnas de Cadogan y Pack, reforzaron los cantones frente a Santo Domingo, y parte rodearon la casa de la Virreina, hasta forzar la capitulación de Cadogan a las 11 de la mañana. Entonces estos corrieron a engrosar a los sitiadores de Santo Domingo, que hasta entonces se limitaban a un tiroteo sin mayores resultados, y la situación de Crawford empeoró. A mediodía, Liniers mandó avisar a Crawford que el regimiento 88, es decir, los Connaught Rangers, se habían rendido del otro lado de la plaza, y en vista de estar completamente rodeado, lo invitaba a rendirse, cosa que Crawford rehusó, pero al mismo tiempo resolvió
abandonar a Santo Domingo para seguir el consejo de Pac y retirarse a la residencia, pero ya era tarde. Cuando a eso de la 1 de la tarde todo estaba dispuesto para la retirada, se sintió pasar por Bolívar una columna de la plaza, de hispano-criollos, sin duda para impedir esa retirada. Parte de esa columna avanzó desde el sur, sobre el cañón que había dejado Crawford en la esquina de Balcarce y Venezuela, detrás de Santo Domingo. Al ver esto, Crawford ordenó al teniente coronel Gard que con el mayor Trotter y la compañía de granaderos del regimiento 45 y una sección de rifleros del 95 cargaran sobre la columna. Pero al salir de la iglesia, el fuego de los sitiadores fue tal que en un minuto quedaron 40 soldados en el suelo y el mayor Trotter muerto, retirándose el resto a la iglesia y perdiéndose la pieza. Esto convenció a Crawford de la imposibilidad de salir a la calle. Mientras tanto, Liniers decidió rendir a Crawford, bombardeando la iglesia, ¿no? Para esto hizo colocar una pieza en los fondos de la casa de Telechea, defensa entre Moreno y Belgrano, y un obús de 6 pulgadas, primeramente en la esquina de Belgrano y Bolívar y luego en la esquina de Venezuela y Bolívar. Con estas piezas, que estaban a una cuadra de la iglesia, se abrió el fuego sobre la misma, mientras que desde el fuerte, a 3 cuadras, acuérdense que eran todas casas bajas, muchachos, no es la arquitectura, las cotas de arquitectura que tenemos ahora acá en Buenos Aires, por favor, imagínense una Buenos Aires de casas bajas, ¿no? Lo más alto eran las torres de las iglesias. Se tiraba por elevación con piezas gruesas sobre la torre llena de ingleses. Con este bombardeo la posición de Crawford se tornó desesperada y a las 3:30 de la tarde se rindió al coronel Elío, con 46 oficiales y 600 soldados, siendo conducidos al fuerte, donde Liniers los recibió, bueno, acá Robert dice cariñosamente. Pac, cuya cabeza era reclamada por el pueblo como perjuro, quedó en el convento, de donde se lo trasladó de noche al fuerte, ¿no? Es decir, quedó guardado en el convento y a la noche por seguridad se lo llevaron al fuerte. Un incidente curioso es el que relata un oficial de Crawford, y es que durante la defensa de Santo Domingo los ingleses cesaron un momento el fuego al oír el toque inglés de alto al fuego dado por un trompa desertor del 71 y que estaba con la tropa sitiadora, ¿no? Bueno, esto es a modo anecdótico. ¿Ok? Bueno, acá rápidamente les expliqué qué pasó en el combate de Santo Domingo. Es decir, esas tropas quedaron rodeadas, no pudieron salir. Al principio hubo un combate, digamos, de retardamiento, dado por una tecnología superior de la que disponían los británicos, que era básicamente, para mí entender, el rifle Baker. Rifle estriado, en el cual, bueno, yo tengo videos en donde les expliqué, en la época de las invasiones inglesas, en los videos que hicimos, le mostré no un Baker, pero sino un primo hermano, digamos, que obviamente era un arma con una capacidad de puntería muy superior a la del mosquete Brown-Bess, de la cual obviamente estaban munidos esta famosa compañía de cazadores, como dice Robert, o para mí compañía de infantería ligera. Así que bueno, eso es lo que para la historiografía sucedió. Ahora, yo tengo 2 teorías, ¿no? Y esto es lo que a mí me moviliza a hacer este video. Tengo la teoría, como le digo, la teoría trascendental / borgiana y la teoría mundana / lógica. La teoría trascendental / borgiana nace de la fecha en que este muchacho cita esta anécdota paranormal. Vuelvo a repetirle, 5 de julio del 2007. Yo con esto no me quiero calzar una medalla ni nada por el estilo, porque soy anti absolutamente, no me gusta que me reconozcan cosas, soy medio... A ver, no es que no me gusta que me reconozcan cosas, pero yo sé cuando la persona con la que hablo me respeta y sabe lo que yo hice y lo que yo valgo. No necesito que vengan y me lo digan en la cara.
Esa es la cuestión, ¿no? Aparte tampoco me gusta mucho que me adulen, no es, no sé, debo tener algo de Marco Aurelio por ahí, escondido. Y nosotros a partir de el 12 de agosto del 2001 hicimos en el Salón San Vicente Ferrer, que está ubicado en el convento de Santo, es una dependencia del convento de Santo Domingo, es una pequeña entrada, una pequeña puerta, una pequeña entrada tiene por la calle Venezuela, casi llegando a Defensa. Ahí hay un salón, el cual los monjes, o mejor, los monjes no, los padres dominicos nos lo cedieron, lo tuvimos que poner a punto, tuvimos que pegarle una mano de pintura y lavar la alfombra, que estaba bastante en malas condiciones, y organizamos una conferencia sobre las invasiones inglesas en donde participaron todas las personas que habían, y acá les muestro el flyer de aquella época, es un flyer original de la época, en donde participan todas las personas que habían hecho algo hasta ese momento, desde el año 98 más o menos hasta el 2001, por las invasiones inglesas. Entonces, en ese evento, en donde se juntaron intelectuales, tiradores de avancarga, recreacionistas históricos, público en general, se empezó a gestar algo. En esta conferencia habló Derek Foster, uno de los fundadores del gourmet.com y uno de los grandes periodistas gastronómicos que inventó el género gastronómico del buen vivir junto con Vidal Bussi acá en la Argentina, un hombre descendiente de británicos, ex alumno del Colegio St. George de Quilmes, un genio, una persona que después bueno, ahí sí tuve el agrado de que cuando terminó la charla se presentara ante mi padre y lo saludara y le dijera: lo felicito por el hijo que tiene y por lo que está haciendo por esta causa de las invasiones inglesas. La verdad que tiene que estar muy orgulloso de su hijo. Ellos dos ya no están acá. A Derek yo me lo encontraba a veces en la avenida Maipú, y nos damos siempre un fuerte abrazo. Yo le hice un reportaje para Sitio al Margen, la famosa revista que ya no existe más. Habló Horacio Vázquez, el oficial de la Marina Mercante, profesor de la Escuela Nacional de Náutica, que fue el que recreó el Tercio de Gallegos. Alejo Brignole, que escribió para mí la mejor novela histórica sobre las invasiones inglesas, para mí como una especie de lo que el viento se llevó del Río de la Plata, que nos mandó, estaba viviendo en Italia y como había entrado como polizón no podía volver a salir de la Comunidad Europea, del espacio Schengen. Entonces nos mandó por mail un Word, y bueno, la locución la hizo Manuel Castro, y habló Jorge Castelli, que era el ganador al Premio La Nación a la mejor novela de ese año por la novela El delicado umbral de la tempestad, que estaba dedicado a John Wylock, en donde él trata de justificar su accionar. Es decir, Wylock mediante esta novela intenta justificar su actuación en Buenos Aires. Esta novela histórica después fue puesta en el teatro, en una puesta en el año 2008, en julio o agosto del 2008, en el Teatro Nacional Cervantes, por Arturo Bonín, también ya fallecido. Es decir, una adaptación de la obra y muy bien hecha, muy bien hecha. Yo tuve el placer de poder ir, de verla tranquilo. Me habían invitado para ir a verlo con en aquel momento mi pareja, ¿no? La actual madre de mi hijo, pero bueno, nos quedamos haciendo otras cosas, llegamos un poquito tarde, y bueno, después yo pagué la entrada y fui un día tranquilo, un día de semana, creo que era un jueves, un miércoles, un jueves, y pude ver la obra tranquilo, y creo que fue la última vez que fui a ver una obra de teatro. No, miento, después lo fui a ver a Martín Bossi, me acuerdo, pero bueno, una obra de teatro seria, la última fue esta, El delicado umbral de la tempestad. Bueno, a partir de ahí se empieza a juntar
a juntar voluntades, gente que no conocíamos, que nos empezamos a conocer, ya les digo, escritores, artistas, tiradores de avancarga, armeros, fabricantes de ropa, vendedores de la tela. Todo se conseguía fácil, todo se conseguía rápido, no había no había sí, todo era vamos para adelante. Los políticos mismos, está bien, a los políticos les convenía porque obviamente tenían que sí o sí festejar lo que se venía a partir del 2006 en adelante, pero bueno, los políticos también pusieron lo suyo y era lo que tenían que poner, y en esto lo pongo a Mario Secco, el intendente de Ensenada, o al gobernador Daniel Scioli, y yo estoy muy lejos de su posición ideológica, tanto de la de Scioli como de la de Mario, pero no me puedo quejar, la verdad que Mario nos recibía siempre con los brazos abiertos en la Ensenada de Barragán. Y había de todo, y me acuerdo de un montón de gente y de un montón de personas que estamos 24/7 o en el momento que nos permitían nuestros trabajos estar pensando en esta situación. Los fines de semana ir a los clubes a tirar con avancarga y además hacer recreación histórica, y eso generó que en la Argentina se produjera la mayor recreación de habla hispana, o del río Bravo hacia el sur por mucho tiempo, es decir, desde el 2005 hasta el 2011, y que ya sea una tradición la recreación histórica. Y creo que había una energía tan positiva en un montón de gente, de las cuales algunos éramos amigos, otros éramos conocidos, otros directamente nos conocíamos por la cara, ni nos saludamos, pero ya sabíamos que éramos del palo. Se formaban grupos constantemente. En esto también tengo que incluir la buena voluntad de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Marina y del Ejército, el Regimiento Patricios y el Regimiento 7 de Arana, del Coronel Conde, la gente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, fue un mundo de gente y de recursos que se movieron en pos de brindar homenaje a una gesta y a los caídos de ambos bandos, ¿no? Sin distinción de banderas, a hispano-criollos y a británicos, sin distinción de religión, de credo, ni de color de piel. Inclusive también les agradezco a los, en el 2006, a los europeos que vinieron, gente de Holanda, gente de Gran Bretaña, el 71, Ronald Bridgehouse vino, que era el jefe del 71 en Inglaterra, vino a recrear con nosotros para los 200 años, gente de España, un regimiento del Fijo de Madrid. Bueno, un montón de gente y de recursos que se pusieron a trasegar, y yo creo que eso movió una energía tan importante que me parece, y esto es muy borgiano, vamos a decir, Gabriel, estás absolutamente, ya la cerveza te está haciendo mal, pero bueno, yo quiero creer que si esta anécdota paranormal fue verdad, a mí me parece que esa gente que seguramente no dormía en paz, despertó, se levantó, porque vio de que se enteró, pispió, se dio cuenta de que había gente que se vestía, que se movía y que utilizaba armamento y equipo igual a los que habían conocido ellos en su vida pasada, y ellos sintieron de que la cosa seguía y que ellos tenían que estar ahí. Por eso me parece que pasó este hecho. Es decir, ellos quisieron saber de qué se trataba, ¿no? Y aparecieron en una ciudad del siglo XXI. Seguramente no iban a entender nada. Y bueno, y después este famoso publicitario, famoso y anónimo publicitario que desapareció aterrorizado por estas ánimas que habían cobrado vida, se habían convertido en hombres de carne y hueso nuevamente, y en obviamente lobos del hombre. No nos puede decir si esa formación empezó a avanzar por Avenida Belgrano, se habrá encontrado con un trazo no acostumbrado seguramente, con edificios que, qué sé yo,
y seguramente habrán empezado a buscar por dónde ir a la Plaza Mayor, y vamos con la otra parte, y seguramente habrán dado con la avenida, con la calle Defensa, que seguramente los sacaba a la Plaza de Mayo, que para ellos seguía siendo la Plaza Mayor. Y seguramente se habrán encontrado con algún ente que les habrá dicho: muchachos, no, ya está, se terminó, ya está, lograron el objetivo, la guerra se terminó, porque hay gente que les está brindando el homenaje que ustedes se merecen. Ustedes son reconocidos, no, la gente no se olvidó de ustedes. Mayor Trotter, no nos olvidamos de usted. Por ahí no lo hemos nombrado nunca en ninguna recreación o en ninguna conversación, pero en su acción y en el accionar de esta gente, en el accionar que causó su muerte, nosotros nunca nos hemos olvidado, aunque no reconozcamos o no nos acordemos de sus nombres. Inclusive me acuerdo yo, antes de formar el grupo, el HMS Diadem Landing Party, yo formaba parte de la Guardia Escocesa, y en el año 2006 recuerdo que hicimos un ceremonial en Patricios en honor a los caídos por ambos bandos. Yo ya el 5 de julio del 2007 ya formaba parte, me estaba yendo de la Guardia Escocesa y estaba formando parte ya estaba creando mi propio grupo, que era el HMS Diadem Landing Party. Me acuerdo que iba seguido a la casa de Manuel Castro en Lomas de Zamora a fabricar una tipo lanzadora de cohetes a la Congreve. El primer modelo que se me terminó rompiendo porque una de las recreaciones más grandes fue en el 2007 y fue unos días después de teóricamente este hecho. Así que yo creo que esa columna de ánimas que habían vuelto a la vida y que habían encarnado, cuando se dieron cuenta de que la gente no los había olvidado, creo que encontraron la verdadera paz y encontraron la luz. Y no necesitaron volver a la plaza o llegar a la plaza. Tal vez dijeron: bueno, hasta acá llegamos y hasta acá teníamos que llegar. Lo importante es que la gente no se olvidó de nosotros en ese sentido. Y aparte, después, bueno, obviamente con todo lo que nos legaron, ¿no? Principalmente ese deporte que se juega a la pelota y que se llama fútbol, que yo siempre hablo como que nos injertaron en el ADN social nuestro, ¿no? Pero eso es otra historia. Esa es la parte mía de la teoría, digamos, trascendental y borgiana, que puedo decir. Gracias a todas estas acciones de energía, de trabajo, de una chica como María Fernanda Paniza, de la Guardia Escocesa, que se quedó toda una noche cosiendo ropa para los uniformes de los Highlanders, para la gente que fabricaba banderas, para el judío suizo que nos vendía los tartanes y se quedaba ahora escuchándonos explicar las historias y lo que hacíamos, para la gente que nos hacía la ropa a los marineros, para la gente que construyeron los cañones, para Emilio Díaz Pasos, que hacía el armamento en gran parte. Bueno, fue toda una pelota que creo que generó un vórtice de energía tan importante que hizo que esta gente se despertara y que preguntara qué estaba pasando. Hasta que alguien, creo, que no sabemos quién fue, le habrá aclarado, seguramente, obviamente no fue el publicitario, alguien les habrá dicho: muchachos, no hace falta que lleguen a la plaza, el objetivo está logrado, la gente no se ha olvidado de ustedes. Así que bueno, por este lado, fin de la teoría borgiana trascendental. Y ahora voy a la teoría lógico mundana, ¿no? En internet no saben decirme en qué año se abrió el pasaje 5 de julio y cuándo le pusieron esa fecha, por qué le pusieron esa fecha. Lo único que sabemos es que cuando asume Rivadavia, allá por 1820, la presidencia de la nación, él tiene una política bastante agresiva con respecto a las temporalidades, que son las posesiones que tiene la iglesia en su poder, y muchos de las órdenes
y en esto no lo pongo a los jesuitas que ya se habían ido hacía rato, pero tanto monjes recoletos como, digamos, como los mismos franciscanos o los dominicos sufrieron esos recortes y seguramente le habrán sacado parte del convento, a partir de esa época, digo. ¿Qué pasa? Buenos Aires es una ciudad que no está construida como, por ejemplo, como las ciudades europeas que están construidas capa por capa. Es decir, si uno va a Roma ahora actual, si se para en Roma, en una calle de Roma, seguramente está a 10, 11, 12 o por ahí 20 metros de altura de lo que era la Roma original, de la Roma republicana que caminaba Escipión o Julio César o la imperial de Trajano, digamos, ¿no? Es decir, está construido capa sobre capa, por eso pueden seguir laburando y meten pala y siguen encontrando cosas. Y así en Europa, ni hablemos en España y en otros países. Pero en Buenos Aires todo se mantiene más o menos al mismo nivel topográfico. Entonces, yo que vivo cerca de la Casa de Ejercicios Espirituales, ahí donde ahora está Santa María Antula, la Casa de Ejercicios Espirituales está en el mismo lugar, ni más arriba ni más abajo. Yo no calculo que el tipo que vivía en 1780 la habrá visto en la misma altura que la veo yo ahora. Un tipo de 51 años alto y lo debe ver a la misma altura que lo veía yo, que lo veo yo ahora, ¿no? Y así con las iglesias y los edificios que han quedado en pie. Bueno, Santo Domingo quedó en pie. Yo digo una cosa, cuando se traza ese pasaje y se le pone la fecha de 5 de julio por la batalla o por el combate, ese lugar, y yo hablo porque lo conozco desde el año 92, como le dije, ha sufrido cambios importantes. Se ha embellecido, antes era un lugar muy oscuro, muy parco, muy tosco. Yo la verdad nunca detecté, digamos, actividad pesada, ni que me sintiera mal, ni nada por el estilo. Siempre la pasaba bárbaro ahí, estaba genial. Es más, iba hasta de uniforme, porque yo hice el servicio militar en el Estado Mayor del Ejército y muchas veces salía del Estado Mayor vestido con uniforme de soldado y me iba a ver a mis amigos que estaban practicando deporte en el polideportivo y salía del Estado Mayor, agarraba la avenida Belgrano, doblaba en el pasaje 5 de julio y salía directamente a la puerta del polideportivo. Y la verdad nunca sentí absolutamente nada, siempre me pareció un lugar pletórico de vida. No sé, será, qué sé yo, porque a mí me encantan estas cosas, entonces yo lo vivo con emoción histórica, igual si voy al Cabildo, si paso por el hueco de las ánimas en el Banco Nación. A ver, yo tenía relaciones con una chica que era de la barra esa del polideportivo, pero la piba vivía en el convento de la Merced, porque la madre era encargada del convento de la Merced cuando ya el convento no era más la sede de la Universidad Católica Argentina, ya se habían mudado a Puerto Madero, a los Dock Sud de Puerto Madero. Y yo estuve en reuniones a la noche ahí, a horas raras, y sí, se escuchaban sonidos, había cosas extrañas, pero yo lo vivía con alegría, porque digo, soy parte de la historia de mi ciudad. Siempre lo viví no con miedo ni con pesadumbre, nunca, en mi vida. Y el tema de los fantasmas, digamos, en un lugar donde hubo un enfrentamiento, un combate, en donde obviamente la muerte está omnipresente, siempre va a haber. Ustedes lo pueden ver en Gettysburg, en diferentes lugares de combates de la Segunda Guerra Mundial, en Waterloo, digo como lugares famosos. En ciertos lugares de la Primera Guerra Mundial, en Verdún. Me estoy hablando de un caso, el ejemplo bueno del colegio militar, hay un puesto de guardia cerca de donde está el Palomar y la casa de que era la zona, digamos, de no ceder del ejército rosista, y ahí hay un puesto de guardia. Yo tengo un amigo que es oficial retirado del ejército y dice que siempre cuando los mandaban ahí, generalmente a los cadetes que venían medio mal o venían medio castigados y les tocaba guardia, los mandaban ahí, a esa zona, y estaba complicado el tema, porque entre que vos sabés verdaderamente lo que pasó ahí y claro, la sugestión y
qué sé yo, qué carajo te puede aparecer, ¿no? En pleno campo, o eso es el Palomar, el campo abierto, digamos. Es una zona pesada desde el punto de vista de la emoción histórica y de lo que vos sentís, porque no es que estás en un lugar en un páramo en el desierto del Sahara, donde vos decís, bueno, ves duna, y qué sé yo qué pasó por acá. Sí, por ahí hubo una batalla hace 500 años entre dos tribus musulmanas, entre un chiita y un sunita, pero ¿qué me importa? Y otra cosa es estar en donde fue la batalla de Caseros. A ver, es muy pesado el tema y hay gente que lo toma bien y otra gente que lo toma para el culo. Bueno, yo lo tomaba bárbaro, en todo sentido. Inclusive, cuando nosotros íbamos a Barragán, hacíamos siempre base en el fuerte y dormíamos ahí pegado a los faldones del fuerte. Y nunca nos pasó nada, ni nunca vino nada raro, y siempre nos hemos sentido bárbaros, genial, espectacular, 10 puntos. Nunca mejor nos sentimos en la vida que en aquella época. Nunca fuimos más felices en la vida que en esa época. Entonces, bueno, estuve leyendo un poco y bueno, hablaban de que posiblemente en una de las tantas renovaciones, ¿por qué? Porque ahora uno va al pasaje 5 de julio y la última renovación grande que hubo fue en el 2016, hace relativamente poco. Uno tiene edificios del siglo XX, edificios que pueden ser más modernos o más antiguos, y del lado de enfrente es casi todo el edificio del convento de Santo Domingo, y creo que justo en la esquina hay un edificio particular, digamos. Que me acuerdo que en el año 93 había una juguetería espectacular, gigante, esa juguetería todas de madera, llena de juguetes antiguos, una cosa de loco. Ahora creo que hay un bar, no me acuerdo qué hay. Pero digamos que en ese lugar, en esa picada de camino, digamos, ahí abajo han trabajado, porque esa calle está rehecha, y si digamos que hay restos humanos ahí, no pueden estar demasiado profundos. No creo que hayan hecho un pozo de 20 metros para tirar gente. No murieron miles y miles de personas, y eso es un verso absoluto, porque fíjense que se rindieron casi 600 hombres. Yo creo que si no habrán llegado ni al centenar y medio de muertos, de gente que pudieron haber enterrado en ese lugar. Que obviamente es mucha gente, sin duda. Que los tenían que enterrar rápido, y sí, porque los campos de batalla en aquella época, sean en medio urbano o en medio rural, eran lugares altamente sépticos, y rápidamente se tenía que combatir la amenaza de la propagación de enfermedades. Entonces, o lo enterrabas o lo cremabas. Bueno, se decidió enterrar. En teoría dicen que hay británicos, que también hay hispano-criollos, todo es en Tierra Santa, eran todos cristianos, más allá de que algunos eran católicos y otros eran de protestantes, porque dentro del ejército británico había anglicanos, metodistas, presbiterianos, católicos, porque había mucha gente de Irlanda, que obviamente la única forma de comer era estar en el ejército, y eran católicos, que se callaban la boca, practicaban su religión. Los ingleses, mientras fueran buenos soldados, no le iban a decir absolutamente nada, que practicaran su religión tranquilo, ellos muy pragmáticos como siempre, de practicar tu religión, rezar el rosario, no se importa un carajo, mientras vos seas un buen soldado no hay ningún problema, es decir, no pasabas de soldado de cabo, pero de religión católica. Por eso estos eran los problemas que tenían cuando se enfrentaban con España o con Francia, más con España, porque veían que por ahí los que eran católicos empezaban a tender a desertar. Y más en el ejército, ¿no? Y más en el ejército británico. En la primera invasión hubo muchos casos de eso. Bueno, teóricamente hablan de que los huesos que hay ahí fueron removidos y llevados a otra parte. ¿A qué otra parte se pudo haber llevado? Bueno, en la zona de Once, cerca de la estación de los Corrales de Miserere, en la calle Hipólito Yrigoyen al 2200, que hay una agencia de lo que ahora se llama ARCA, y en mi época cuando yo empecé a trabajar se llamaba DGI, después se convirtió en AFIP, había 4 agencias, la 8, la 48, la 10 y la 50. Enfrente hay una plaza.
En esa plaza estaba el cementerio, en el siglo XIX estaba el cementerio de disidentes. ¿Qué significa cementerio de disidentes? Que no son católicos. Bueno, no sé qué pasó, pasó el tiempo, esto que el otro, y dijeron, señores, acá cementerio nomás, se habrá empezado a llenar de casas, esto que el otro, la zona no daba ya más para ver lápidas, tumbas, toda la historia. Muchachos, bueno, obviamente pasó la fiebre amarilla. También acá, por ejemplo, por la avenida Caseros tenemos la plaza Florentino Ameguino, en donde hay un monumento que parecería ser como una especie de tumba antigua, que recuerda a los muertos por la fiebre amarilla, pero todo eso terminó en Chacarita, ¿no? Ahí cerca donde está la cancha de Atlanta, donde está donde estaba antiguamente hasta el año 45 el estadio de Chacarita Junior. Bueno, toda esa zona del ferrocarril, las vías del ferrocarril San Martín, esa era la chacrita de los colegiales, ¿no? Que era el lugar donde iban a pasar las vacaciones los estudiantes del Nacional de Buenos Aires, ¿no? Esto en el libro Juvenil ya de Miguel Cané está mejor que explicado. Esos terrenos entonces se comienzan a utilizar como camposanto o como panteón, como le dicen los mexicanos, y se dividió la mayoría parte católica y después lo que era también para disidentes, donde iban a parar todos los que no eran católicos, y seguramente era ahí también el judío, capaz que por ahí algún musulmán que andaba perdido por ahí, qué sé yo, habrá terminado ahí. Y en el año 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se divide el cementerio de los disidentes y queda de un lado el cementerio británico y del otro lado el cementerio alemán. Teóricamente, por lo que yo estuve averiguando, el cementerio británico es bastante abierto al público, se puede ir, se puede visitar, está todo bien, te reciben bárbaro, no hay ningún problema. El problema es el cementerio alemán, y yo creo que tengo una teoría de por qué hay un problema en el cementerio alemán, porque ahí está enterrado Hans Landorf, que fue el comandante del Graf Spee. Y hay mucho ignorante que cree que Hans Landorf era un nazi consuetudinario, entonces creen que posiblemente vayan ahí grupos neonazis a hacer el saludo y toda la historia y todo el boludeo y toda la cuestión. Entonces como que la asociación que se encarga de administrar el cementerio alemán de la Chacarita son bastante reservados como con la gente que entran y con los documentales que se hacen o con lo que se filma. Son mucho más cuidadosos que el británico, que está mucho más abierto, sí, no hay problema, además hay enterrado un montón de gente conocida, conocido para nosotros, ahí, a ver, el que nos inoculó el virus del fútbol está enterrado ahí, don Alexander, ¿no? Está enterrado Ronnie Scott, el as el piloto argentino de Spitfire, que murió no hace mucho tiempo, y un montón de otra gente más británicos que ayudaron a engrandecer esta patria. Así que bueno, muchachos, creo que hasta Bagley está enterrado ahí, el de las galletitas. Calculo que esos huesos habrán ido a terminar ahí. No hay ningún cartel, no hay absolutamente nada, pero enterratorios hay en todos lados. Se combatió no solamente en Santo Domingo, se combatió en el centro de la ciudad, se combatió en el Retiro. En esa plaza San Martín inmensa, sí, capaz que por ahí en algún lugar se puede haber restos humanos tranquilamente, y si los datan, como hay en tecnología ahora, tranquilamente se puede hacer. Pero yo entiendo que ahí no hay huesos ahora, y por ahí quizás, no sé, capaz que hay enterrado algo, habrá quedado por ahí dentro del edificio que todavía es de Santo Domingo, que haya quedado algo, no tengo ni idea, pero lo que es el pasaje 5 de julio en sí, yo entiendo que no. Porque la parte de abajo se necesita para toda la infraestructura de los edificios que están enfrente a Santo Domingo. Ahí necesitas caños de luz, desagües pluviales, desagües cloacales, por ahí alguna pequeña central, alguna pequeña usina de las compañías de electricidad, o vaya a saber lo que hay ahí. Entonces tenemos más profundidad, pero ya por una cuestión de infraestructura y edilicia urbana. Entonces ahí no hay hueso que valga, a no ser que hayas hecho un pozo de 100 metros para abajo, pero lo dudo, porque en ninguna batalla se hacía eso, ¿me entienden? Así que
Yo, para mí, obviamente lo pongo muy entre comillas, esta anécdota, pero bueno, me llamó mucho la atención la fecha. Y después otra cosa que no me quiero olvidar de aclarárselo antes de terminarlo, es el hecho de que este muchacho después fue, una vez que leyó o escuchó esta anécdota, fue con, él al ser técnico electrónico explicaba que tiene aparatos, tiene un visor cinético que bueno, se veía como formas humanas que se movían, y después lo que son las psicofonías. En España hay un especialista que creo que se llama Antonio Amorós, me parece, que es uno de los mayores especialistas en psicofonías del mundo. Es más, él creo que tiene la clasificación de 0 a 10 en calidad de psicofonía, y que sale bastantes veces en el canal de David Parceriza, de Rimmel 35. Y acá este muchacho en un momento identificó una serie de psicofonías, y las empezó a escribir, las tenía como en un formato de TXT y las empezó a leer, y había muchas palabras en castellano, algunas palabras en inglés que parecían más como nombres de mujeres o alguna cosa así, pero una de las últimas palabras decía PAC, que yo creo que este pibe no lo debe saber, este muchacho Rubén Anchoren, no creo que lo sepa, pero PAC es seguramente se va a estar refiriendo al teniente coronel Teodoro Denis PAC, que era el jefe del batallón del 71 en la primera invasión inglesa y que posteriormente es el único oficial de la primera invasión inglesa. Ustedes saben que cuando se perdía un combate, a los oficiales supervivientes, como código de honor, se les decía de que no volvieran a pelear nuevamente contra esa potencia, y eso era palabra de honor. Todos los oficiales británicos de la primera invasión juraron no volver a pelear contra España, cosa que después volvieron a pelear no contra España, sino a favor de España en la península contra los franceses. Pero PAC, por eso le decían el perjuro, porque perjuró, se cagó en esa juramentación, digamos. Él es, con Aniceto Padilla y un tal Rodríguez Peña, son rescatados y puestos en un bote y rajados a Montevideo. Bereford le da el parte a, creo que ya estaba Whitelock bajo control de Montevideo, le comenta lo que le esperaba, Whitelock le dio cero bola, pero PAC se quedó. Porque bueno, teóricamente quería recuperar las banderas, esto que el otro, era bastante amigote de Crawford, eran hombres que la tenían muy clara en el manejo de esta especialidad de la infantería, que eran las brigadas ligeras, y bueno, él volvió, ¿no? Por eso digamos que el pueblo estaba bastante embroncado con él, porque digamos que por 70 y pico días había sido en 1806 el jefe de la policía o el jefe de seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Por eso no era una persona que debía caer muy simpática, y tampoco tenía el charm o la capacidad, digamos, política que por ahí tenía Bereford, que era un hombre por ahí mucho más entrador, digamos, más condescendiente, más charlador, y Popham, que era un político hecho y derecho, era más militarote, más complicado de manejar. Imagínense, en aquella época los ingleses se creían los reyes del mundo, ¿no? Así que no era muy querido por la chusma, ¿no? Como se llamaba en aquel momento el populacho. Pero bueno, él estuvo agradecido con los monjes o con los frailes dominicos. Es más, cuando volvió a Inglaterra les mandó un reloj de regalo, que creo que lo tienen en Santo Domingo expuesto los dominicos, y es un regalo de él por el buen trato que tuvieron, que lo pudieron proteger porque los frailes podrían haber dicho, el muchacho acá lo tienen, y la gente haberlo agarrado y haberlo despedazado. ¿Ok? Así que bueno, esas son mis dos teorías, digamos. Hay una teoría fantástica borgiana y hay una teoría lógica que obviamente tira por la borda esta interesante anécdota que contó este chico hace unos,
en el canal de este programa, que yo después le voy a poner como se llama, creo que Madrugada Paranormal. Hace 8 años que está publicado, pero a mí me parece que es un poco más viejo el relato, ¿no? Es decir, bueno, como mínimo es de julio del 2007, así que ya va a tener 20 años prácticamente. Pero bueno, hay que ver qué día lo publicaron esto en la radio. Y vuelvo a repetir, el 10 de octubre del 2022, este señor, Rubén Anchoren, en su canal Paranormal Trónica, cuenta la anécdota. ¿Ok? Así que bueno, nada más para comentarles, era esto, con esto se cierra el 2025, era un tema de invasiones inglesas que no tenía planificado tocarlo, pero bueno, se dio así, ¿no? Son esas cosas que pasan. Con esto mi más sentido homenaje a esos hombres que fueron protagonistas de esa gesta, y los hombres que yo conocí que fueron protagonistas de una gesta mucho más divertida, sin muertos, sin sangre, sin heridos, sin amputados, sin tullidos. Bueno, algún amputado y tullido pude ver por mal manejo de una pieza de artillería, pero es otro tema. A los que ya no están, ¿no? A los amigos, a mis camaradas que viven pero ya no están en mi vida, lamentablemente, y a los que se fueron a otra dimensión y quizás por ahí ahora están tomando una cerveza con el Mayor Trotter, y seguramente Mayor Trotter agradeciéndole de que estando ellos en vida, todavía sin haber cruzado el río del Leteo, ¿no? el río Orontes, un día a partir de agosto del 2001 hasta el año 2011 se acordaron de él y de sus hombres y de todos los que pelearon en las invasiones británicas al Río de la Plata. Nada más, muchachos, feliz año nuevo, gracias totales, augur.